le he titulado al mensaje de hoy, El camino a la restauración. Aunque más tarde lo voy a explicar, me gustaría explicar ahora también que por restauración queremos decir de que tal vez hay diferencias entre personas y entonces se comienza un proceso mediante el cual la relación vuelve a ser como era antes. Ese es el proceso de restauración que estamos hablando. Ahora bien, me gustaría también, a manera de introducción, comenzar diciendo de que la Biblia es el libro perfecto porque contiene y es la palabra de Dios. Algunas personas dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Bueno, esa es una media verdad, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, pero también es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener esas dos cosas claras. Aquí encontramos, en la Biblia, encontramos todo el consejo que Dios nos da para ser salvos, para ser santos, para heredar la gloria eterna y aún vivir mejor mientras vivimos en esta tierra. Hermanos, honestamente, si usted sigue las enseñanzas bíblicas, usted se va a dar cuenta de que va a vivir mejor. La Biblia es un libro confiable, en realidad a eso se le llama la infalibilidad de las Escrituras, que no te guía al error, pero que si tú obedeces, vives de acuerdo a esos principios, entonces te vas a dar cuenta que vas a recibir una gran bendición de parte de Dios. En el texto bíblico de hoy, el apóstol Pablo delinea algunos pasos específicos que podemos seguir para asegurarnos que se logre una restauración en las vidas de las personas que han cometido alguna falta. Entonces, hoy predicaremos el mensaje titulado El camino a la restauración. Y lo primero que me gustaría mencionar es que para restaurar a las personas que han cometido alguna falta, debemos exhortarlos con amor. Debemos exhortarlos con amor. La verdadera exhortación, hermanos, no tiene el propósito de hacer sentir mal a alguien de manera permanente. O sea, cuando usted quiere que la persona se sienta recriminada, mal y que nunca lo pueda superar, entonces realmente tú nunca tuviste el objetivo de tratar de restaurar. Simplemente tu objetivo era condenar y dictar sentencia definitiva en contra de alguien. Y a mí me gustaría dejar claro que, de acuerdo a la palabra de Dios, ninguno de nosotros es juez. Ninguno de nosotros Dios lo ha levantado para que determine la sentencia sobre alguien. Entonces nuestra actitud siempre debe ser, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudarle a esa persona que entienda la realidad de la situación, del mal cometido, pero no con el objetivo de dictar sentencia definitiva? Versículo número 1 del texto de hoy, 2 Corintios 2, note lo que dice. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto. Cuando nosotros maltratamos a las personas de la manera como nos relacionamos con ellos, principalmente si han hecho algo malo, usted debe de comprender que tal vez más tarde esa persona es la que te va a consolar a ti cuando tú estés pasando por algo. Entonces no tratemos a las personas, ¿verdad?, como que si no tienen valor, como que si no tienen un valor intrínseco. Todas las personas tienen un valor intrínseco y la razón es porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces cuando tú le vayas a decir algo a alguien, no estoy diciendo, verdad, de que no debemos de decirle las cosas a las personas, como algunas personas sugieren que es lo que significa Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que debemos de tener cuidado cómo vamos a dejarles saber a las personas las cosas y hacerlo de tal manera, verdad, de que no se degrade la dignidad del individuo. Que se le trate con respeto, porque él es una persona creada a la imagen de Dios. La verdadera exhortación tiene como propósito restaurar el gozo de la relación.
Hermanos, una de las cosas que sabemos, ¿verdad?, es que cuando hay una ruptura, tal vez había una buena relación, y cuando hay una ruptura, entonces el gozo se pierde. Usted llega a algún lugar y si tiene algún conflicto con alguien, pues ya no mira a la persona igual y esa persona ya no te ve igual a ti. Entonces siempre se pierde el gozo de la relación, el gozo de la vinculación. Entonces a mí me gustaría que todos entendamos, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de la manera como vamos a exhortar a los demás. Note lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Amados hermanos, algo que tenemos que entender y que el apóstol Pablo nos explica en estos versículos es que una de las cosas que nosotros debemos disfrutar, o por lo menos disfrutar la mayoría del tiempo, es el compañerismo cristiano. Los cristianos no debemos estar en pleitos, o por lo menos no debemos estar en diferencias continuas. O sea, de que yo no puedo ver al hermano, o el hermano no me puede ver a mí. O sea, no debe existir tal cosa en nuestro caminar cristiano. Dios nos llama a que estemos en gozo, a que estemos en alegría, a que estemos regocijados. Entonces Dios no quiere verdaderamente que nosotros estemos en conflictos continuos con las personas. Y déjeme decirle, como lo vamos a ver más tarde a la hora de la aplicación, de que yo le recomiendo a usted como líder o como miembro de la iglesia o como cristiano, como usted quiera, ¿verdad?, que yo le llame en esta mañana y que se aplique a usted de manera directa, de que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a los demás. O sea, trátelos con respeto, trátelos con cariño, trátelos con dignidad. Nuevamente reitero, no estoy hablando de dejar de comunicar la verdad, de dejar de exhortar, pero hacerlo con el sentido de que yo no te estoy condenando, yo no estoy dictando sentencia condenatoria en contra de ti. Realmente mi interés es que se restablezca el gozo, que nos sintamos bien los dos. Cuando te vea yo me sienta bien, cuando tú me veas a mí te sientas bien. Como siempre me gusta hablarlo desde el púlpito, por lo menos en este momento yo me siento bien con todos ustedes. Si alguno de ustedes no se siente bien conmigo, pues esa es su situación, ¿verdad? Y usted tiene que andarla cargando, pero yo me siento bien con todos ustedes. O sea, los que están aquí presentes, gracias por cierto, los que vinieron, ¿verdad? Y los que no vinieron, pues también me siento bien con ellos. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea. Dios desea que yo me sienta bien con todos, que tengamos gozo, que tengamos alegría, que tengamos regocijo porque somos hermanos, porque le servimos al Señor juntos, etc. Entonces, hermanos, a mí me gustaría que usted comprenda bien esta enseñanza. La verdadera exhortación es compelida, basada en el amor. En otras palabras, lo que te impulsa a exhortar, o lo que te debería de impulsar a exhortar, es el amor que tú sientes por los demás. Si no es amor, entonces mejor no le digas nada. Porque mira, el punto es este, y yo quiero que ustedes lo noten con claridad en esta tarde. Si no te mueve el amor, entonces ¿qué es lo que te mueve? O sea, tal vez un sentimiento de que yo soy mejor que tú. Bueno, la realidad es que usted no es mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Entonces no me puede mover cuando yo quiero exhortar a alguien. Es que yo quiero que él se dé cuenta qué tan malo es él y yo tan bueno que soy. O sea, eso es bastante hipócrita de cualquier persona. Me recuerda de la historia de Jesús, que cuando entró el hombre que se creía la gran cosa, ¿verdad? Oh Padre, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás pecadores. E interesantemente había un cobrador de impuestos. Y empezó, hermanos, honestamente, a acabar al cobrador de impuestos. Tampoco soy como este cobrador de impuestos, ladrón, tramposo, etc. Y dice el Señor Jesucristo, y ese es el punto que debemos entender nosotros. ¿Quién creen ustedes, dice Jesús, que se fue perdonado a su casa y que se fue más tranquilo a su casa? Y estoy parafraseando. El que estuvo
dispuesto a decir, porque cuando le tocó expresarse al cobrador de impuestos, dijo: Señor, yo entiendo perfectamente de que yo soy un pecador. Honestamente entiendo que ni siquiera merezco estar delante de tu presencia. Pero mis amados hermanos, lastimosamente, en muchas ocasiones muchos de nosotros tal vez nos sentimos mejores que los demás. Pero eso no es lo que debe compelernos o movernos a poder exhortar a los demás. No, de acuerdo a la Biblia, lo que te compele a hacerlo es el amor. La manera más fácil de entenderlo esto, ¿verdad?, es en la relación familiar que nosotros tenemos. Yo siempre les digo, yo tengo muchos hijos espirituales, honestamente. Pero ¿saben qué? Solamente tengo 4 hijos. 4 hijos que son, que yo digo, de que son mi responsabilidad desde el punto de vista de que yo soy el padre de ellos. Entonces, cuando yo miro que alguno de mis hijos anda haciendo algo que no está bien, pues le voy a llamar la atención. Siempre lo voy a hacer, sin importar la edad que tenga, porque esa es otra cosa que debemos entender. Aunque uno no tenga control o dominio absoluto sobre la vida de los hijos mayores, siempre le puedes decir las verdades. Pero recuerden, no está basado en que yo quiero hacerlos sentir mal, no está basado en que yo me siento mejor que él o que ellos. No, está basado en la realidad de que yo quiero lo mejor para ellos. Lo que me mueve es el amor. Entonces, cuando nosotros exhortamos a todas las personas a nuestro alrededor, siempre debemos de tener esa misma mentalidad. Lo que me mueve es el amor, no es el orgullo, no es la prepotencia, no es creer que yo soy mejor que tú, sino porque me interesas. Y por eso es que te exhorto. Como yo lo he mencionado muchas veces desde el púlpito y aún durante la enseñanza bíblica dominical, si la persona no te importa y no le amas, entonces no le digas nada. Déjalo, tranquilo, hay que vivir su vida. ¿Qué te importa a ti? Perdonen la expresión. Pero ¿por qué le vas a decir algo si no te importa? Entonces, pero si tú le amas, tú sientes cariño, tú sientes admiración o has sentido admiración en el pasado y ahora las cosas no andan bien con esa persona, no se ve y dile algo. Pero que lo que te mueva sea el amor. Versículo número 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados. Ahora, noten lo que dice el apóstol Pablo. ¿Con qué le escribió? Dice él. ¿Qué dice el texto? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, nota, os escribí con muchas lágrimas. O sea, honestamente, hermano, cuando usted le dice algo a alguien y usted siente por esa persona y usted se compadece por esa persona, muy difícilmente le vas a hablar con prepotencia o le vas a hablar con arrogancia o le vas a hablar como que esa persona realmente te debe obediencia a ti. Exceptuando que sean tus hijos pequeños. En la última parte del versículo dice el texto: no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. No sé si están poniendo atención al texto, pero lo que él está diciendo es: mi objetivo, en palabras más sencillas, no es de que ustedes se sintieran mal. Mi objetivo es que ustedes entiendan que lo que yo les digo es porque les amo genuinamente. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Entonces, ¿cuál es la aplicación hasta este momento? Si el amor no te mueve para decirle algo a alguien, preferiblemente no le digas nada. Ahora, estamos hablando, hermano, de las relaciones cristianas, ¿verdad? Como vamos a ver más tarde. Yo no estoy hablando en todas las esferas. Yo pienso de que si usted es una persona que tiene bajo su responsabilidad personas, pues probablemente le vas a tener que decir las cosas para que ellos estén enterados. Pero el punto fundamental es que dentro del ámbito y del desarrollo de la vida cristiana, lo que nos debe compeler, mover a acción, es el amor que yo siento por los demás. Si no, tranquilo, no te preocupes, ahí déjalos. Ese es el primer punto. Para restaurar a las personas que han cometido alguna falta, debemos exhortarlos con amor. Segundo, para restaurar a las personas que han cometido alguna falta,
debemos perdonarlos. Ok, yo no sé, ¿verdad?, qué tan fácil usted perdona. Más tarde, a la hora de la aplicación, nos vamos a dar cuenta de que muchos de nosotros tal vez decimos que perdonamos, pero tal vez no queremos perdonar todo el tiempo. Las ofensas cometidas en contra de un hermano en particular, algo que debemos comprender es que las ofensas cometidas en contra de un hermano en particular ofenden al cuerpo de Cristo. Nota lo que dice el versículo número 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces, algo que el apóstol Pablo está tratando de demostrar es que el que ofende a las personas que forman parte de la iglesia y suceden estas ofensas dentro de la iglesia, la ofensa es al cuerpo de Cristo. Porque recuerden, el principio bíblico es que todos nosotros somos parte del mismo cuerpo. Entonces, cuando usted ofende a alguien o cuando alguien le ofende a usted, la ofensa es en contra de todos. Para serles muy sincero, la realidad es que la ofensa es en contra de Dios primero. Segundo, es responsabilidad de la iglesia exhortar a la persona que ha cometido alguna falta. Versículo número 5. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En otras palabras, la iglesia es responsable de reconocer a la persona que ha cometido alguna falta, número 1, y número 2, la iglesia es responsable de reprenderlo. Ahora, cuando digo reprenderlo, nuevamente recuerden que el parámetro que estamos utilizando es que le vamos a decir las cosas, le vamos a dejar saber lo que hizo mal, pero lo que nos debe mover no es la condenación. Lo que nos debe mover es el amor no fingido. Punto número 3. Es responsabilidad de la iglesia perdonar a la persona que ha cometido una falta. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Imagínense, hermano, piensen, me río porque en cierta manera es un poco divertido. Imagínense de que alguien hace algo malo. Entonces, primero llego yo, ¿verdad?, como el pastor y decimos popularmente, ¿verdad?, en mi país, y le doy una acabada, lo acabo al pobre, a la persona que ha cometido la falta. Después llega el diácono y le pega una acabada también que como que realmente mi interés no es la restauración. Y después viene otro hermano de la iglesia e igual. El apóstol Pablo nos dice, no, así no es como se hacen las cosas. Y más tarde vamos a dar una aplicación de todo esto. O sea, la idea, dice el versículo número 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Imagínense, llega el pastor, llegan los diáconos, llega el resto de la iglesia y nadie te perdona, nadie te da una palabra de consolación, todo el mundo te condena, todo el mundo te critica. ¿Cómo te vas a sentir? Ven, aquí nadie me quiere, compadre, sinceramente. No, hombre, más me quieren en el mundo que en esta iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y poner mucha atención a lo que el Señor nos está diciendo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Hermanos, dice la Biblia en el libro de 1 Corintios que el amor cubre multitud de faltas. Yo siempre he creído, ustedes saben por qué realmente nosotros peleamos muchas veces, por qué discutimos, por qué tenemos diferencias, por qué hay divorcios, por qué una persona mata a otra persona, porque no amamos. Porque cuando nosotros amamos estamos dispuestos a perdonar, cuando nosotros amamos estamos dispuestos a sobrellevar la carga de los demás, de los débiles. Cuando nosotros amamos, estamos dispuestos a lidiar con cualquiera sea la situación, cualquiera sea la diferencia, pero cuando no amamos, simplemente tomamos decisiones que no necesariamente reflejan la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, si podemos recapitular rápidamente, número 1, lo primero que aprendimos es que para restaurar a las personas que han cometido alguna falta, debemos exhortarlos con amor. Eso es lo primero. Exhortarlos con amor. Segundo, para restaurar a las personas que han cometido alguna falta, debemos perdonarlos.
Piense por un minuto, y tengo que hacer una aplicación en este momento. Piense por un minuto, usted va a hablar con alguien que ha cometido alguna falta, pero si lo único que hace es condenarlo y no está dispuesto a amarlo y a perdonarlo, entonces ¿cómo se va a restaurar la persona? ¿Cómo te va a poder decir, sabes qué, perdóname por lo que hice? Si usted no le da una oportunidad de poder ser perdonado. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber cuando vamos a exhortar a alguien, a cualquiera persona, que mi objetivo no es simplemente, ok, ya te hice sentir mal, ya te rebajé como persona, ya te denigré como individuo, y ahora qué bueno que te sientas de esa manera, ¿verdad? Y déjame llamar al diácono para que también te venga a decir lo mismo. O sea, ese no es... Y llega el último, ya, lo único que te falta es que te den de cachetadas, you know? Y ese no es el objetivo, hermanos. El objetivo es la restauración. Y eso me lleva a mi último punto, tercero y último. Para restaurar a las personas que han cometido alguna falta, debemos ser dirigidos por Dios y no por el diablo. Tenemos que ser dirigidos por Dios y no por el diablo. Déjenme explicarles qué quiero decir con eso y después miramos el texto bíblico. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando usted va a hablar con alguien con un espíritu de arrogancia, usted va siendo dirigido por el diablo. Cuando usted va a hablar con alguien y lo único que está pensando, le voy a decir todo lo que yo quiero decir, usted va dirigido por el diablo. Usted no va siendo dirigido por Dios. Porque si vas siendo dirigido por Dios, lo que te debe compeler a hacer algo es, número uno, que tú sientes amor por esa persona, que te sientes mal por la situación y el pecado que ha cometido y que ya vas pensando, lo que yo deseo es la restauración, no la condenación. Entonces debemos comprender esa realidad. Tercero y último, para restaurar a las personas que han cometido alguna falta, debemos ser dirigidos por Dios y no por el diablo. Cualquier sentimiento de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, de que yo soy mejor que tú vienes siendo dirigido por el diablo, no vienes siendo dirigido por Dios. Porque si estás siendo dirigido por Dios, lo que te va a llevar a actuar es el amor. Vas a tener comprensión, vas a tener paciencia, vas a saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Hermanos, el estar dispuesto a perdonar a las personas que han cometido alguna falta es muestra de obediencia a Dios, de obediencia a la enseñanza de la palabra, de obediencia a lo que Dios quiere que yo haga, porque también dice el apóstol Pablo en el versículo número 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Y de qué es lo que está hablando? Que si van a estar dispuestos a perdonar al hermano que ha cometido la falta. Si no estás dispuesto, dice el apóstol Pablo, a perdonar al hermano que ha cometido la falta, entonces tú no eres obediente en todo. Dios quiere que tú perdones a la persona que ha cometido alguna falta. Segundo, toda la iglesia debe de estar comprometida con perdonar a la persona que ha cometido alguna falta. Muchas veces en la iglesia la persona, no, que lo perdone él, pero yo no. Cualquiera persona que ha cometido una falta y que ha sido una falta en contra de la iglesia, es responsabilidad de toda la iglesia perdonar a esa persona, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Versículo número 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Amados hermanos, el perdón tiene que ser colectivo. Y si nosotros como iglesia, si nosotros como líderes estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a pasar por alto la falta de los demás, entonces es responsabilidad de cada miembro de la iglesia de que también tenga el mismo sentir. Yo voy a perdonar a todas las personas, obviamente, ¿verdad? Hago la aclaración aquí que no la he hecho hasta este momento, entendiendo que la persona se arrepiente. Como lo vamos a ver más tarde, vamos a estar hablando en la conclusión y la aplicación de cuál es el proceso del perdón, porque tampoco es, te perdono y todo está bien, como que si no ha pasado nada. Vamos a aprender de que hay un proceso para que podamos perdonar bíblicamente. Y por último, el perdonar a la persona que ha cometido alguna falta demuestra que estamos siendo dirigidos por Dios y no por el diablo. Lamentablemente en mi experiencia, hermanos, lamentablemente lo digo, yo creo que muchos de nosotros nos dejamos dirigir por el diablo en vez de llevar un espíritu perdonador, un espíritu de reconciliación,
un espíritu de que yo no soy mejor que tú. Vamos siempre con un poco de arrogancia. Y nota lo que dice el versículo número 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y cuáles son las maquinaciones del diablo? O sea, ¿qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere que tú estés peleando todo el tiempo. El diablo quiere que tú estés en conflicto todo el tiempo. El diablo quiere que tú estés en diferencia todo el tiempo. El diablo quiere de que tú no puedas escuchar algo que alguien diga en contra de ti, porque inmediatamente te pones a la defensiva, inmediatamente te pones a atacar a los demás. No te gusta que te digan nada, no te gusta de que te cuestionen en nada. Entonces debemos de considerar la realidad de que cada vez que yo siento ese tipo de sentimiento en mí, tú estás siendo dirigido por el diablo. Te estás convirtiendo en una persona que estás en congruencia con lo que el diablo quiere para ti. No sé si se acuerdan la historia de Jesús. Jesús le dijo a los fariseos, algunas veces a los saduceos, otras veces a los maestros de la ley, le dijo: ustedes son de su padre el diablo. Y es interesante porque obviamente ellos decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan por qué Jesús le dijo que eran hijos del diablo. Le dijo: ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Mis amados hermanos, si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros tenemos el único interés de andar peleando con los demás, de andar creando divisiones, de andar creando conflictos, de no ser movidos por el amor, well, déjeme decirle, usted también es hijo del diablo. Yo también soy hijo del diablo cuando no me aseguro que estoy lleno del amor de Dios, de la compasión de Cristo, de la ternura del Señor. Ok. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Conclusión y aplicación. Se entiende por restauración, aunque ya lo dije al principio, al proceso mediante el cual la persona que ha cometido alguna falta tiene el privilegio de poder ser exhortado por alguien con autoridad para que le guíe a reconocer su pecado, arrepentirse de este y potencialmente ser restaurado. Lo voy a repetir nuevamente. Se entiende por restauración al proceso mediante el cual la persona que ha cometido alguna falta tiene el privilegio de poder ser exhortado por alguien con autoridad para que le guíe a reconocer su pecado, arrepentirse de este y potencialmente ser restaurado. El simplemente criticar y condenar a las personas que han cometido alguna falta sin darle ninguna oportunidad de cambiar en ninguna manera ayuda a la restauración. Lo único que hace es crear más divisiones. Pero no ayuda a la restauración. Como pueblo de Dios, todos debemos tener un consenso que lo que Dios desea es que las personas que han cometido algunas faltas sean restauradas. El propósito de Dios es que no vivamos en desunión continua, en conflictos continuos, en diferencias interminables. El propósito de Dios es que comprendamos que debemos de darle a todas las personas el beneficio de la duda, y no solamente el beneficio de la duda, también dejarles saber las faltas cometidas, abriéndole una puerta hacia el arrepentimiento y a la posibilidad de que las cosas, a la medida de las posibilidades, puedan ser como antes eran. Eso es lo que Dios desea. Una de las principales amenazas en contra de todo proceso de restauración es nuestro orgullo y nuestra incapacidad de poder perdonar los errores, las faltas y los pecados de los demás. Amados hermanos, cuando alguien dice yo no puedo perdonar, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esa expresión, como lo vamos a ver en un minuto. En la Biblia hay un ejemplo por excelencia que me gustaría utilizar de ilustración esta mañana. Está en el libro de Mateo, capítulo 18. Lo primero que yo quiero que ustedes noten cuál es el proceso para perdonar, que no es simplemente te perdono ya. No funciona de esa manera tampoco. Pero vamos a hablar acerca del proceso para perdonar en el libro de Mateo capítulo 18, comenzando en el versículo número 15. Noten el proceso para perdonar. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Ok, vamos a explicarlo bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el proceso para que haya la posibilidad de que usted perdone y que comience un proceso de restauración? Alguien peca en contra de ti, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? No me llames a mí. Eso no es lo que dice el texto. No lo golpees tampoco, ¿ok? O sea, no lo excomulgues tampoco. De acuerdo al texto, y el texto está bien claro, note, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a llamar al pastor para dejarle saber que este hermano me ofendió. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice específicamente, si hay alguien que peque en contra de ti, entonces ve quién. Ve tú y habla con él. No me tienen que decir nada a mí. Interesantemente, no me tienes que decir nada a mí. Simplemente ve tú. ¿Y qué dice el texto? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, paso número 2. ¿Qué sucede si la persona no te escucha a ti y no se reconcilian ustedes? Entonces vamos a tener que involucrar a otras personas. A otras personas, como le digo, preferiblemente que tengan la autoridad y el respeto de la persona que ha cometido la falta. Entonces usted va y entonces se conversa nuevamente con el individuo que ha cometido la falta. Y tercero, si no los oyere a ellos, a 2 o a 3 en este caso, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, entonces, ¿cuál es el grado de escalación de la situación de mejorar la relación? Primero, ve tú. Segundo, llévate a 2. Si los manda a volar a ustedes 3, entonces vamos a presentarlo delante de la iglesia. Y cuando dice el texto delante de la iglesia, no se refiere de que públicamente se va a dar a conocer a toda la iglesia lo que está pasando. No, es un grupo de liderazgo de la iglesia y ese es el grupo que va a decidir qué se va a hacer con la persona. ¿Y qué es lo que se va a hacer, dice la Biblia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ahora la palabra oír en este caso es seguir las instrucciones que se le den. Tenle por gentil y publicano. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Que le tengas por gentil y publicano. Que hay que hablarle de Cristo todavía. Porque esa persona, noten, gentil en este pasaje bíblico, hermanos, gentil en este pasaje bíblico se refiere a una persona que no tiene una relación con Cristo. Y note, no solamente dice que lo tengas por gentil, sino que lo tengas por publicano. ¿Ok? ¿Por qué publicano? Porque dentro de los que no son cristianos, en ese tiempo, el peor no cristiano que tú podías ser es ser publicano. O ser un cobrador de impuestos. Básicamente, inmediatamente que te decían publicano, te estaban diciendo ladrón. Eres uno de los peores. Y eso es lo que dice la Biblia. Si no les escucha a ninguno de ustedes, entonces ténganlo por gentil y publicano. Una persona no convertida y una persona no convertida de los peores no convertidos. Porque hermano, miren, una de las cosas que yo me he dado cuenta, y yo no sé por qué algunos de nosotros no lo reconocemos, de que hay un montón de personas que no son cristianos y viven bien. O sea, desde la perspectiva de que no andan adulterando, no andan bebiendo, no andan fumando, tienen hijos bastante que se porten agradablemente delante de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que Dios obviamente nos invita a que como cristianos vivamos una vida diferente. Entonces, tenemos que entender cuál es el proceso de perdonar. Segundo, debemos entender el poder colectivo que la iglesia tiene para perdonar. Versículo número 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez yo os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia tiene un poder colectivo para perdonar.
La iglesia tiene un poder colectivo para interceder delante de Dios. La iglesia tiene un poder colectivo para que Dios responda al pueblo de Dios de manera colectiva. Por eso es que debemos de implementar siempre la posibilidad de que toda la iglesia realice las actividades que Dios desea que la iglesia esté realizando. Tercero, ponga atención en esto porque esto es importante, el número de veces que debemos perdonar. El número de veces que debemos perdonar. Dice el versículo número 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora bien, algo que me gustaría dejar claro, ¿verdad?, en este pasaje bíblico, es que el énfasis fundamental que el Señor está tratando de enfatizar es la necesidad de que yo esté dispuesto a perdonar a la persona que me haga algo todo el tiempo. Ese es el punto. No importa cuántas veces. Si alguien hace algo malo en contra de mí, entonces tú debes perdonarle. Hizo otra cosa mala en contra de mí, entonces yo debo perdonarle. Hizo otra cosa mala en contra de mí, entonces yo debo perdonarle. Ahora, te voy a decir la ventaja de perdonar. La ventaja de perdonar es que tú vas a estar tranquilo. Una de las cosas que sabemos, basado en la realidad, no solamente de la Biblia, pero también basado en la realidad de la psiquiatría y de la psicología, es que la persona que no puede perdonar nunca está en paz. Entonces, lo mejor que podemos hacer es perdonar. La voluntad, número 4, debemos saber la voluntad de estar siempre dispuestos a perdonar. Versículo número 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No sé si se acuerdan, pero un talento es bastante dinero. Es una realidad. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si lo queremos entender, hermanos, es alguien que debe $100,000, por ejemplo, y le dicen: ¿sabes qué? Si no me pagas los $100,000, te voy a echar preso a ti, y te voy a echar preso a tu mujer, y te voy a echar preso hasta a tus hijos. Todos van a ir presos hasta que me paguen la deuda. Y entonces empieza, ¿verdad?, a pedirle, a rogarle, a suplicarle: no, por favor, dame más tiempo, yo te prometo que te lo voy a pagar. Entonces al que le debían el dinero, ¿verdad?, es movido a misericordia y dice: está bien, te voy a dar tiempo, está bien, no me tienes que pagar aún la deuda. Pero noten lo que sucede inmediatamente. Lo que la Biblia nos revela es la inhabilidad de poder perdonar, aunque nosotros hemos sido perdonados. Versículo número 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si ustedes quieren, $100. Él debía $100,000. Y a él le debían $100. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos a ver, lamentablemente así somos muchos de nosotros. Nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Lamentablemente. Ahora ponga atención porque aquí viene una enseñanza muy importante. La realidad es de que alguien le notificará a Dios de nuestras malas acciones. Alguien le va a saber a Dios, le va a dejar saber a Dios de nuestras malas acciones. Y obviamente estoy utilizando esta expresión de que le va a dejar saber a Dios, simplemente para que nosotros comprendamos de que siempre van a haber personas a nuestro alrededor que van a darse cuenta de lo malo que hacemos. Y lo malo que hacemos va a ser comunicado eventualmente. Noten el versículo número 11, o mejor dicho 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho
Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no perdonar? Después de que hemos sido perdonados. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, dice la Biblia, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué le parece, hermano? Está bien. El que la hace la paga verdaderamente. Y Dios honestamente no tarda en ejecutar juicio en contra de nosotros cuando actuamos de una manera que a Él le desagrada. Entonces, noten, esta es la enseñanza, la aplicación a nuestras vidas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Terminamos, hermanos, con el Padre Nuestro. No vamos a continuar con el Ave María ni el Dios te salve, pero vamos a terminar con el Padre Nuestro, para que ustedes se den cuenta. En Mateo capítulo número 6, Jesús nos enseñó a orar. Es algo que se llama la oración modelo. O sea, esa es la manera como debemos de orar. Y Jesús nos dice en el libro de Mateo capítulo número 6, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona, ¿qué cosa? Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y después, si usted va un poquito más abajo, en ese pasaje bíblico, el Señor Jesucristo establece algo que es trascendental. Jesús dice: porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí lo notan? Ahí está ya. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, y noten, pero, es un pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que es exactamente lo que acabamos de leer aquí nuevamente en el libro de Mateo, capítulo número, que es Mateo 18, si no me equivoco. El último versículo que acabamos de leer, Mateo capítulo 18, versículo número 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué es lo que está diciendo, hermano? No sé si estaban leyendo. Te van a meter a la cárcel hasta que pagues el último centavo. Vas a estar en la cárcel de la inhabilidad de poder perdonar, en la cárcel de no poder estar tranquilo, en la cárcel de tener rencor hacia los demás. En la cárcel de no poder entender de lo que Dios quiere es que tú seas una persona libre, una persona que no tenga rencores en contra de los demás, una persona que le sirva libremente. Amado hermano, yo me pregunto, ¿cómo yo puedo enseñar la palabra si sé perfectamente que tengo algo en contra de alguien? Yo no sé si se acuerdan, pero el Señor Jesucristo aún dice en su palabra, específicamente, si alguien viene al templo y se acuerda a la hora de que se va a presentar la ofrenda, de que tiene algo en contra de alguien, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No se acuerdan, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles lo que el texto dice. Deje la ofrenda en el templo. Eso es lo que dice el texto. Deje la ofrenda en el templo, vaya y póngase de acuerdo con la persona que tiene la diferencia y después regrese y presente la ofrenda. Eso dice el texto. Entonces tenemos que asegurarnos, hermanos,
que estamos viviendo vidas agradables delante de Dios y que estamos dándole a todas las personas la posibilidad de encontrar el camino a la restauración. Termino con esta realidad. Yo entiendo perfectamente que no me puedo restaurar con todo el mundo. O que todas las personas no se van a restaurar conmigo. Pero yo entiendo también perfectamente que yo puedo perdonar a todas las personas. Aunque no me restaure con ellos, yo les puedo perdonar. Y esa es la decisión que todos tenemos que tomar. Perdonar a todas las personas que te han hecho mal. ¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres tener menos colesterol? ¿Quieres tener menos presión arterial? ¿Quieres sentirte más relajado, más contento contigo mismo, con las personas a tu alrededor? Tenemos que aprender a perdonar a todas las personas. Sin importar lo que te hayan hecho. Es la mejor manera de vivir. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos porque tú eres bueno con nosotros y nos bendices y nos das de tu palabra para que aprendamos tu palabra, para que la vivamos, para que la practiquemos, para que estemos siempre dispuestos a ser más como tú. Así decía ese canto último que cantamos: yo quiero más de ti y habitar en tu palabra. Yo quiero más de ti y habitar en tu palabra. En otras palabras, yo quiero ser más como Cristo y quiero ser obediente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice específicamente en esta mañana: tú quieres ser obediente, entonces tienes que obedecerme en relación a estar dispuesto a perdonar a los demás. Amados hermanos, en esta tarde yo quiero pedirle a usted de que usted analice en este momento. ¿Tú tienes algún conflicto con alguien? ¿Tú tienes alguna diferencia con alguien? ¿Tú tienes a alguien que no has perdonado en este momento? ¿Por qué no lo haces ya? Mañana ya es muy tarde. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes comenzar el camino a la restauración. Le damos gracias a Dios porque Él nos da esa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.